provincia de Buenos Aires está creciendo. ¿Nos puede responder hacia dónde vamos? Francisco de Narváez es nuestro primer invitado. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Diputado Francisco de Narváez, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Clara. Buenas noches, Eduardo. Buenas ¿Cómo noches. estás? Bueno, nosotros lo tuvimos una de las últimas veces durante la campaña electoral y me acuerdo que el tema de la inseguridad que planteó Eduardo y el tema de la coparticipación y el tema del fondo del conurbano que forma parte de la disputa hoy en la provincia de Buenos Aires eran temas centrales de su campaña. Así es. ¿Y ahora siguen cómo siendo. ve usted esta crisis? Y siguen siendo. A ver, primero quiero enmarcar lo que hoy vengo a compartir con ustedes, que creo que no es un momento para mezquindades políticas. Es un momento para representar desde la provincia de Buenos Aires lo que debe ser el respeto a las instituciones, la institucionalidad. Y yo siento hoy que la provincia de Buenos Aires, no solamente su gobierno, su poder ejecutivo, sino los 16 millones de bonaerenses, como usted bien decía en la editorial Clara, están siendo severamente y mezquinamente atacados por el gobierno nacional. El discurso de la señora presidenta hoy en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, me parece muy desafortunado. Más allá de discutir la calidad de gestión del gobernador Scioli, he sido crítico de él, ha sido mi adversario, pero no es mi enemigo. Y en todo caso, como adversario, me siento en una mesa y discuto las cosas que puedo estar de acuerdo y aquellas que no estoy. Y si no estoy de acuerdo, propongo cómo resolverlas. Como hemos propuesto en su momento, hemos presentado proyectos de ley en el Congreso Nacional para volver a tratar el tema de la coparticipación, para darle un número y que la gente nos acompañe con esto. De 2 pesos que le da la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional le devuelve 1. Ahora, la pregunta es, ¿la provincia de Buenos Aires puede subsistir, puede pagar sus cuentas con esto? No, pero no desde hoy, hace 25 años, que la provincia de Buenos Aires, para poder pagar sus cuentas, entre lo que ingresa y lo que tiene que pagar, necesita de la asistencia del gobierno nacional. Por eso hay que discutir nuevamente cómo se reparten los impuestos entre el gobierno nacional y las provincias. La proporción es muy fácil, quiero dar solamente este número. 76% de los impuestos nacionales, es decir, cuando un ciudadano compra un paquete de fideos en Tierra del Fuego o en Jujuy, paga IVA, por ejemplo. ¿Cómo se distribuye ese impuesto? 76% se lo queda el gobierno nacional y 24% vuelve a las provincias. ¿En qué proporción? Algunas provincias menores, mucha plata. La provincia más grande y más necesitada, que es nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, en una proporción muy falta de equidad. Entonces, esto que decía la presidenta hoy, le dimos 400.000 millones desde el año 2003, como diciendo, le dimos un montón de dinero y usted no lo supo administrar. Sí, a mí me parece que la señora presidenta lee algunas cifras con cierta intencionalidad, porque yo también le diría la cantidad de dinero que le ha dado la provincia de Buenos Aires al gobierno nacional, ni contar retenciones y demás, que no sé cómo las computan ellos. Yo creo que si hacemos la cuenta par y paso, le hemos dado mucho más de lo que ellos creen y hemos recibido mucho menos de lo que ellos dicen haber recibido. Al final del día, Clara, yo creo que la presidenta de Economía no sabe nada, de nada, de nada. Confunde las cifras, las usa con una forma muy discrecional para lograr una argumentación que no es creíble. No es creíble que la inflación que tenemos es la del INDEC, no es creíble que el modelo, digamos, desborda de bondades. Estamos hablando de la inseguridad, pero también estamos hablando del aumento de los precios. Pero quiero volver un momento a la crisis política de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿esta es una crisis política o es una crisis económica? Es una crisis política, con intencionalidad del gobierno nacional de desplazar en un orden y en un tiempo limitado a todos aquellos contendientes o adversarios políticos, para ellos enemigos, del 2015. Están trayendo el 2015 ahora. Y hoy por hoy la señora presidenta no tiene reelección. Entonces, toda aquella persona que lo ha dicho o lo ha insinuado o lo mantiene en un secreto a voces de que puede ser aspirante a la presidencia del 2015, se ha convertido en un enemigo del gobierno nacional. Así no se gobierna el país. Esta es la crisis de la provincia de Buenos Aires. Todo muy bien, pero la gente hoy tiene prioridades y la prioridad es el tema inseguridad. Y si en campaña se hizo el planteo
¿Qué hacemos hoy desde la Cámara de Diputados como oposición? Presentamos proyectos que el Gobierno Nacional, y se llama Frente para la Victoria, no trata como corresponde. Por ejemplo, la baja de imputabilidad de los menores. Y creo que esto lo hablamos en su momento en este programa. Y no creo que solamente bajando la edad resolvemos el problema. Hay que tener una política de contención de menores con la educación, con el trabajo, con la reinserción laboral. Cuando uno habla con el Poder Judicial, la respuesta es no hay decisión política. Cuando tenemos independencia de poderes, aparentemente. Bueno, pero entonces, si el Frente para la cuando Victoria... hablas con un policía, el policía dice, no tengo la orden de actuar como corresponde. Entonces, acá es una gestión del Ejecutivo que hay alguna intención de qué. Que no llegamos nosotros los comunes a entender. De los ejecutivos. Ajá. Eduardo, yo creo que usted y yo vamos a compartir que el problema de la inseguridad ya es un problema de índole nacional. No es un problema de un municipio, por ende tampoco es un problema solamente de una gobernación. Uno viaja por el país y hay mayores o menores índices de inseguridad, pero en todos lados. Hablando de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, ¿no? Bueno, la más grave, la más grave. Ahora, es un problema nacional también. La señora presidenta y el Poder Ejecutivo se tiene que hacer cargo que ha abierto las fronteras al narcotráfico. Quien condujo las políticas de seguridad de la nación, el hoy senador Aníbal Fernández, durante muchos años al frente de la seguridad, porque en su mando, en su decisión, estaban las fuerzas de seguridad, como senador, su primer proyecto es legalizar la droga. ¿Qué hacía cuando estaba en el Poder Ejecutivo? Él tenía inconscientemente o conscientemente esta decisión de que más bien legalicemos la droga, entonces no se bajaron todas las barreras para luchar contra el narcotráfico. Entonces me pregunto, esta ambivalencia de un señor que estaba al frente en el Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que el Ministerio del Interior, llega al Senado de la Nación y presenta un proyecto que básicamente dice carne para todos, pescado para todos, pasta para todos, droga para todos. Entonces, ¿cómo es ese? Ahora, si yo soy gobernador de una provincia, digo, arriba me molestan y los intendentes también, ¿yo qué función cumplo acá? La del gobernador es muy importante. He sido crítico. Pero tirar la pelota afuera... No, tirar la pelota afuera no. Mire, vamos a poner las cosas como creo que tiene que ser. La política, ¿cómo se pasa de la inseguridad a la seguridad? Una política nacional de coordinación de todas las fuerzas de seguridad, del sistema penal federal, en la justicia federal, en términos de que son crímenes federales, en este caso el tráfico de estupefacientes, una coordinación y finalmente un sistema carcelario que se coordina y las mejores leyes posibles para ser aplicadas. Por eso planteo, ¿por qué el Frente para la Victoria no trata la baja de imputabilidad de 16 a 14 años que hemos planteado? Para darle un marco jurídico al trato de los menores. En el crimen de Moreno, de los 4 criminales, 3 eran menores. Y un mayor de 28 años, y acá sí va una crítica a la provincia de Buenos Aires, era un exconvicto. ¿Sabe cómo funciona el sistema de los exconvictos? Tal vez usted lo sabe, Eduardo, pero tal vez los televidentes no. Está el patronato de exconvictos que debe cuidar de alguna forma cómo se reinsertan en la sociedad las personas que han cumplido su pena en el sistema carcelario. Esto es un chequeo mensual, periódico, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuántas personas precisamente de esta área hay por convicto, por exconvicto? 1 cada 80. Hágame usted la cuenta como en 22, 23 días de trabajo por mes se pueden controlar 80 personas. Imposible. Falta decisión política para hacerlo. Ese sí es un problema de la provincia de Buenos Aires, que se arrastra desde hace mucho tiempo. Ahí sí tiene responsabilidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, insisto, el problema de la seguridad... ¿Quién maneja la policía bonaerense? A la orden del gobernador. Sin duda, sin duda. Entonces, y también la federal está a la orden del gobierno nacional. Pero federal no tenemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro que hay policía federal. No lo vemos, perdón, el narcotráfico es un delito federal. Lo que digo es, si viéramos a la ministra Garré y al ministro Casal y al jefe de la Policía Federal y al jefe de la provincia de Buenos Aires sentados en una mesa con una coordinación y una decisión política de avalar las que deben ser, obviamente, el cumplimiento de la ley, pero el estricto cumplimiento de la ley y darle los recursos para lo que pueden hacer, comenzamos a emparejar la cancha. Eso no sucede, Eduardo. No sucede a ningún nivel. Ese es el problema que tenemos. Yo el otro día leía declaraciones de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y decía, para combatir la inseguridad se necesita una política de Estado, con lo cual está diciendo que no la hay. Se necesitan estadísticas confiables, con lo cual está diciendo que no las hay.
Y después dijo, se necesita un gran diálogo entre jueces, policías y servicio penitenciario, que quiere decir que no lo hay. ¿Es verdad? Todo esto lo marcó a nivel nacional, Sin nada duda. más y nada menos que el presidente de la Corte. Ahora, Clara, si esto es digamos, la voz del presidente de la Corte Suprema de la Nación, y tenemos un problema nacional, no será hora, porque yo comparto con usted, está lejos como la prioridad, o diría yo, el mayor nivel de angustia que se tiene en la provincia de Buenos Aires ya no es salir de tu casa, sino estar en tu propia casa. Ahora, si este es el nivel del problema, como el gobierno nacional, conjuntamente con las gobernaciones, y también acompañado por las intendencias, no logramos sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos responsabilidad como legisladores. Es por la política mezquina que hablábamos al comienzo. No cabe del programa. ninguna duda. Entonces acá hay una especulación. Creo que llegó el momento en la Argentina que problemas como la inflación se tienen que poner sobre la mesa. No es verdad que se nos cayó el mundo, Eduardo. A Uruguay no se le cayó. Que somos tan particulares que se nos cayó a nosotros. Es mentira que tenemos un problema económico nacional por un problema mundial. Es verdad que la economía mundial se está desacelerando, pero no es causa suficiente ni justifica la desaceleración que tenemos en la economía. ¿Sabe lo que le falta hoy a la Argentina? Confianza. ¿Sabe quién genera desconfianza? La señora presidenta. Porque en sus discursos, en lugar de decir Teresa la milanesa, tiene que hablar de la inflación, de la inseguridad, de la necesidad de unir a los argentinos frente a estos enemigos comunes que son los delincuentes, en lugar de estar generando todos los días un conflicto, o como usted dijo en su editorial, reprimiendo a un gobernador que tendrá sus responsabilidades sin ninguna duda, pero no es la forma de hacerlo. El tema fue el medio aguinaldo, ¿no? En la provincia Sí. de Buenos Aires estatal hay un paro de 48 horas. Hoy se dijo, el vicegobernador, vos cobrás, vos no cobrás. Sí. El docente no cobra, los judiciales sí. ¿Cómo? ¿Hay plata o no hay plata? Bueno. ¿Manda el gobernador o el vice?